Bien, chicos, ahora sí. Bien, vamos entonces a dar inicio. La clase del día de ayer, pues como ustedes pueden observar en el grupo del WhatsApp, yo les compartí el mensaje indicando de que ya estaba subida la plataforma, en cual ustedes pueden revisarla en el caso pues, de que requieran alguna ayuda adicional con respecto pues, a lo que estamos usando en la clase de esta semana. ¿Sí? Bien, como les había indicado, entonces vamos a trabajar directamente con lo que el archivo que estábamos revisando ayer, que eran de las funciones sí especiales. Sí, déjenme compartir la pantalla, les voy a mostrar en la plataforma. Yo ya les coloqué lo que es el ítems para que ustedes puedan subir la actividad que vamos a desarrollar el día de hoy, que prácticamente ya la vamos a culminar, ¿sí? Es el mismo archivo que estábamos revisando ayer. Hoy día lo que hacemos es culminarlo y lo subimos directamente en este ítem que dice actividad práctica con fecha 24 de octubre del 2024. ¿Sí? La actividad va a estar habilitada desde el día domingo 27 de octubre para que la puedan subir en el caso con los compañeros que aún no se han podido conectar por el motivo de la energía, pero que la clase está siendo grabada para que ellos la puedan revisar. Aquí les he colocado el ítem de la clase grabada del día de ayer. La pueden así ustedes visualizar para cualquier duda o cualquier inquietud que tengan con respecto a la clase. Déjenme abrir el archivo de Excel. Bien, entonces, el día de ayer estábamos revisando pues acerca de la función contar.si. Recuerden que con la función contar.si nosotros hacemos lo que es el conteo de una información con respecto pues a un criterio pues que esté establecido que nosotros vayamos a colocar, ¿sí? No sé si ustedes habrán revisado lo que es la función contar, la función contará. Carlos, confirma. Revisar un poco lo que es la función contar y la función contará. No, licenciado. No la revisaron. Bien, les voy a explicar brevemente cómo funciona la función contar y la función contará, ¿sí? En base a eso, pues para poder avanzar con la función contar.si. La función contar me permite a mí realizar el conteo de información o de un rango de datos que se encuentre de manera numérica. Información en un rango de datos que se encuentre de manera numérica. La función contará me permite realizar asimismo, al igual que la función contar, me permite realizar el conteo de una información que se encuentre con criterios alfanuméricos. Alfanuméricos. ¿Sí? Las dos funciones tienen la misma funcionalidad, valga la redundancia. Me permiten contar información o contar la información en un rango de datos. Me permiten lo mismo. La diferencia radica en que la función contar me permite realizar el conteo de una información que se encuentre pues de manera de manera numérica. Y la función contará que se encuentre pues la información de manera alfanumérica. ¿Sí? ¿A qué llamamos nosotros información numérica y información alfanumérica? La información numérica son aquellos que nosotros podemos encontrar, por ejemplo, en rango de números de 1, 2, 3, qué sé yo, 6, 9, 8. Toda información que se encuentre con números. De ahí la función contará nos permite realizar lo que es el conteo de información de criterios alfanuméricos. Aquí nosotros podemos incluir, por ejemplo, 12, acá pongo el número 2, por acá pongo lunes, por acá pongo jueves, 0 y 1. ¿Ya? Entonces, esta información que ustedes observan aquí es un rango o un criterio de datos de manera numérica. Y esta información que ustedes observan acá es un rango o información alfanumérica. Entonces, la funcionalidad que la función contar y la función contará me va a permitir contar la información, tanto numérico como alfanumérico. Por ejemplo, déjenme borrar esto de aquí. Yo tengo aquí 1, 5, 7, 9, 12, 15. Por acá yo tengo lunes, como aquí María, como aquí Abril, Cuenca. Javier, y aquí pongo 25. ¿Ya? Entonces, ustedes observan que en esta columna yo he colocado información alfanumérica porque contienen textos y la información de acá es información numérica. Entonces, al aplicar la función contar, igual, contar, paréntesis,
Selecciono todo el rango de valores, cierro paréntesis. Me dice que tengo en ese rango de datos, en ese rango de información, tengo yo un total de seis criterios de datos que tengo en ese rango. Contemos, 1, 2, 3, 4, 5 y 6. ¿Está correcto? La función contará. Igual, contará, paréntesis, selecciono toda la información y le doy enter. Me dice que aquí también tengo 6 datos en ese rango de información. Ahora, ¿dónde radica la diferencia? Por ejemplo, aquí en la función contar, que yo contabilicé solamente los datos numéricos, si yo le coloco función contará, le voy a dar enter, y observen que me está sumando lo que es, perdón, me está contabilizando lo que es la información que mantiene pues de manera numérica, ¿verdad? Si yo acá le coloco la función contar, observen que aquí solamente me está contando lo que es aquellos rangos de datos que se encuentren de manera numérica, ¿sí? Ahora, si yo aquí, por ejemplo, déjenme colocarle aquí contará, y le voy yo eliminando la información. En lugar de Cuenca le coloco aquí yo el número 2, en lugar de María le coloco yo aquí el número 2. Observen que el conteo de ese rango de datos no va a variar, se va a mantener. Entonces, esa es la finalidad de la función contará, me cuenta la información de manera alfanumérica. A diferencia de la función contar, que si yo, por ejemplo, aquí le coloco lunes, observen que me va disminuyendo lo que es la cantidad de conteos, ya que la función contar solamente me cuenta la información numérica. Asimismo lo coloco yo aquí abril y va a ir disminuyendo. Pero si yo en lugar de lunes le coloco ya lo que son cantidades, me vuelve lo que es a considerar la suma de ese rango de datos. ¿Sí? Eso es básicamente lo que es la función contar y la función contar. En la función contar.si, nosotros vamos a poder realizar un conteo de información, pues como ya les había indicado, mediante un criterio ya establecido. Ahí estábamos revisando lo que es el ejercicio número 1 con la función contar.si, donde nos indicaba pues que cuántas notas, o nos pedía cuántas notas son iguales a 5 en el curso de Internet. Ya nosotros habíamos calculado mediante la función contar.si que nosotros seleccionábamos el rango de datos, en este caso las calificaciones de Internet. Y el criterio va a ser igual a 5. Recuerden que siempre que nosotros escribamos un criterio lo debemos hacer entre comillas. Entonces, igual a 0,5, cierro paréntesis, y entre. Me dice que tengo yo 3 calificaciones que son igual a 5 en el curso de Internet. Tengo 1, 2 y 3 calificaciones. Bien, vamos con el siguiente, el ítem número 2, pero para ello voy a pedir más bien a uno de ustedes que me ayuden compartiendo la pantalla para que ustedes lo puedan realizar. ¿Sí? ¿Quién me quiere compartir? Vamos, chicos, practiquemos aquí, que la idea es practicar para que ustedes puedan ir mejorando lo que es la utilización de esta forma. Listo, vamos con Scar. Muy bien. A ver, en el ítem número 2 dice que cuántas notas son iguales a 16 en el curso de Word. Ya. Ahí en el ítem número 2, Scarlett, seleccione bien lo que es el rango de datos. El criterio está bien ubicado, igual a 16. Leamos qué dice la indicación. Me dice cuántas notas son iguales a 16 en el curso de Word. Muy bien. Correcto, vamos a ver entonces 16, tenemos 1, 2, 3, 4 calificaciones. Muy bien, vamos con la siguiente carta. Dice, ¿cuántas notas son mayores a 15 en el curso de Excel? Asimismo, colocamos el rango. Correcto, muy bien. En la siguiente me dice, ¿cuántas notas son menores a 8 en el curso de Excel?
Ya, muy bien. Y la última me dice, ¿cuántos aprobados hay en el promedio? Consideremos que para que aprobar el curso, para que aprueben directamente estos cursos, cada estudiante deben haber tenido una calificación promedio mayor a 12 la calificación. Entonces, mediante ese criterio vamos a calcular cuántos aprobados ya tenemos en el promedio. Muy bien. La comilla tiene que colocarle antes del operador de comparación. Correcto, ahí sí. Listo, entonces, ¿cuántos estudiantes tenemos aprobados? Me dice que tenemos solamente 7 estudiantes. 7 de 10 estudiantes. Quiere decir que 3 no cumplieron con la calificación base para poder aprobarlo. Bien, gracias, Ricardo. Muy bien. Vamos con el ítem número 2. René, usted estuvo realizando la práctica que estuvimos haciendo ayer. Ya. Puede compartir para poder verificar cómo lo ha realizado. Para trabajar en el ítem número 2. ¿No tiene realizado, René? Bien, está trabajando en alguna computadora para que pueda compartir pantalla y lo vamos realizando aquí en la clase. Comparta la pantalla y colóquese en el archivo, en la pestaña número 2, la que dice contar.si, sumar.si 2. No se encuentra en la computadora. Bien, a ver. Está con problemas de energía, René. Bien, a ver, chicos. Entonces, vamos al ítem, a la pestaña número 2. Vayan siguiendo, por favor. Recuerden que esto lo que estamos haciendo en este momento, la práctica que estamos realizando, la vamos a subir directamente a la plataforma, como ya les había indicado. Bien, en la pestaña número 2 tenemos aquí también una planilla de remuneraciones. Ustedes observen que tenemos aquí los nombres de los empleados de una X empresa, el tiempo de servicio que tienen laborando en la empresa, el estado que ellos tienen en la empresa, si son empleados o son contratados. Contratados decimos aquellos trabajadores pues que no pertenecen a la empresa, pero trabajan para la empresa mediante alguna prestación de servicio. Y los empleados son aquellos pues que sí trabajan directamente para la empresa. Este es el sueldo pues que ellos perciben, la cantidad de hijos que tienen, el seguro social, pues si es que pertenecen a algún seguro social, si cuentan con algún seguro, en este caso tienen con un seguro social o un seguro íntegro, y el neto a pagar que ellos obtienen, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que nos está pidiendo a nosotros la indicación con la función contar.si?
Primero nos pide que calculemos cuántas personas tienen 19 años de servicio. Entonces aquí colocamos contar punto sí, abrimos paréntesis. Entonces, de acuerdo a la indicación que me pide que cuántas personas tienen 19 años de servicio, ¿cuál vendría a ser mi rango aquí, René? Cinco hasta de 14. Correcto. Sería de 5 hasta de 14, es decir, la columna que dice años de servicio. ¿El criterio cuál va a ser aquí? Si me dice que calculemos solamente aquellos trabajadores que tienen 19 años de servicio. ¿Cuál va a ser aquí mi criterio? Igual a 19. Correcto, igual a 19. Igual a 19. Bien, entonces me dice que de 19 años de servicio yo tengo 4 empleados. Tengo 1, 2, 3 y 4 trabajadores. Ahí estamos bien. Vamos con el ítem número 2. ¿Cuántos empleados hay en la empresa? Aquí, igual. Si yo quiero calcular aquí la cantidad de empleados, entonces aquí yo voy a aplicar simplemente la función contar. O en este caso la función contará para calcular lo que es la cantidad de empleados. Lo que hago es tomarlo directamente desde los nombres de los trabajadores, cierro paréntesis, y me dice que tengo 10 trabajadores, ¿sí? ¿Qué apliqué aquí? La función contar, contará, que les expliqué hace un momento. La función contará. Les repito, me dice la indicación cuántos empleados hay en la empresa. Entonces, a breve rasgo yo puedo decir, tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 empleados, ¿verdad? Pero cuando nosotros manejamos una información mucho más extensa, que no contenga solamente 10 o 15 datos, cuando tengamos ya una información más extensa, ahí es bastante útil lo que es la función contará o la función contar, dependiendo de lo que ustedes quieran contar o la información que ustedes quieran contar. Entonces coloco yo aquí, contará, coloco la función contará porque voy a contar los nombres de los trabajadores. Doy enter y me dice que tengo como resultado 10 trabajadores. Bien, vamos con el ítem número 3. Me dice cuántos no tienen hijos. Entonces aquí voy a aplicar así mismo la función contar.sí. ¿Cuál podría ser aquí mi rango y mi criterio? En el rango, ¿cuál escogería yo aquí? La columna De 5 hasta de 14. correcto. La columna de hijos, muy bien. ¿Y el criterio cuál podría ser aquí o cuál sería? Si me dice que debo calcular a aquellos que no tienen hijos, ¿cuál podría ser aquí? Igual a 0. Aquí yo puedo, perdón, Igual a 0. correcto, sí. Aquí tengo yo dos criterios, como el que le dice Scarlett, igual a 0, está muy bien, igual a 0, porque 0 se supone que no tienen nada, ¿verdad? Entonces, igual a 0. Pero también yo puedo trabajar con otro criterio, que puede ser menor a 1. Si decimos que es menor a 1, quiere decir que está considerado de 0 hacia abajo. Entonces, cualquiera de los dos criterios es válido, ¿sí? Tenemos aquí dos criterios. Lo voy a dejar con igual a 0 para que no se vayan a confundir. Igual a 0. Muy bien. Entonces me dice que tenemos cuatro empleados que tienen 0 hijos. Muy bien. Vamos con el ítem número 4 que dice ¿cuántas personas tienen más de 19 años de servicio? Entonces aplicamos así mismo la función contar.sí y en este caso va a ser mi rango de datos, va a ser la columna donde dice años de servicio, desde D5 hasta D14. Y el criterio va a ser en este caso mayor a 19. Mayor a 19. Entonces, entre los trabajadores o entre los empleados que tienen más de 19 años de servicio, tenemos dos. Vamos a revisar. Tenemos uno que es de 20 años,
tengo otro que tiene de 26, aquí no me está sumando uno que tiene de 14, de 30. Tengo otro de 21, me está faltando, ¿verdad? A ver, vamos. Ya, le he colocado menor que. Ahí sí. Ahí sí, ahí tenemos bien. Le estaba colocando el signo que no le correspondía. Entonces me dice que tenemos 14. Como son mayores de 19, tenemos 1, 2, 3 y 4. Tenemos 4 trabajadores que tienen tiempo de servicio mayor a 19. Y por último tenemos cuántas personas ganan más de 500, ganan 500 soles en el neto a pagar. Este es el neto a pagar, entonces vamos a calcular cuántos están ganando 1.500 soles. Entonces, igual, contar punto SIL, abro paréntesis, ahora mi rango va a ser el neto a pagar que corresponde desde I5 hasta I14. Y el criterio va a ser igual a 500. Porque me está pidiendo que solamente calculemos lo que tienen, los que ganan 1.500 soles. Entonces, igual a 1.500, cierro paréntesis, y me dice que entre los 10 trabajadores, entre los 10 empleados, tenemos 5 que ganan la cantidad de 1.500. Vamos a ver, 1, 2, 3, 4 y 5 empleados. ¿Ya? Hasta ahí que tengan ustedes alguna duda con lo que es la función contar.si. ¿Ninguna? Licenciado, ¿puede repetir lo que ha explicado? Es que yo empecé tarde. A ver, déjame ver quién es. María Velázquez, ¿verdad? Sí. Bien, a ver, vamos a explicar nuevamente. Entonces, estábamos ahorita trabajando con la pestaña número 2 acerca de la función contar.si. ¿Cuál es la finalidad de la función contar.si? Pues realizar el conteo de datos o de una información de un rango de datos basado pues en un criterio. Estábamos con el ejercicio número 1 que nos indicaba aquí cuántas personas tienen 19 años de servicio. Tengo yo aquí mi tabla de remuneraciones, tengo una cantidad de trabajadores que son de 10, donde me está indicando pues el tiempo de servicio que tienen cada uno de ellos, el estado en el que se encuentran dentro de la empresa. Tenemos uno que dice empleados y otros que son contratados. Los empleados, eso les explicaba, que son aquellos que trabajan directamente para la empresa. Y los contratados, asumamos que son aquellos porque trabajan por prestación de servicios. No trabajan directamente para la empresa, pero prestan sus servicios para ella. Tienen el sueldo neto, pues, el sueldo básico, pues que ellos están ganando, dependiendo de la función pues, que ellos realicen. Si tienen hijos o no tienen hijos, si pertenecen a algún tipo de seguro. Y por último, pues el neto a cancelar, el neto a recibir que ellos perciben. En las indicaciones, en el ítem número 1 nos pide cuántas personas tienen 19 años de servicio. Entonces, aquí aplico la función contar.si. Abro paréntesis. Y entonces aquí voy seleccionando primero el rango. Lo que me pide la función contar.si es rango y criterio. Lo primero que yo voy a seleccionar es el rango. En el rango, como me dice que debemos contar aquellos que tienen 19 años de servicio, el rango va a ser entonces la columna que dice años de servicio. Y considero entonces el rango desde D5 hasta D14. El criterio es aquello que yo le voy a indicar a la función que solamente me cuente a ellos. Entonces, como la indicación me dice que deben ser, que cuente aquellos que tienen 19 años de servicio, entonces mi criterio va a ser igual a 19. Y el resultado me dice que son 4. Vamos a ver cuántos tienen 19 años trabajando. Tenemos 1, 2, 3 y 4. Tenemos ahí los 4 empleados que tienen 19 años de servicio. En el segundo ítem me dice cuántos empleados hay en la empresa. Aquí aplicamos una función que yo les expliqué hace un momento que se llama la función contará. La función contará me va a permitir realizar el conteo de datos o el conteo de información pues, que se encuentren de manera alfanumérica. Coloco función contará, selecciono el nombre de los empleados o trabajadores, le doy enter y me dice que tengo 10 trabajadores. Si yo voy directo pues a contar cuántos tengo, exactamente tengo yo los 10. Eso yo les indicaba que la función contará o la función contar son de mucha utilidad cuando trabajamos con una base o una información o una data de información bastante extensa. A simple vista yo la podía contar de manera manual. 1, 2, 3, 4, tengo 10 trabajadores.
Pero cuando trabajamos con una nómina o una lista mucho más extensa, la función contará es mucho más aplicable. En el ítem número 3 tenemos cuántos no tienen hijos. ¿Cuántos no tienen hijos? Colocamos aquí contar punto sí, abro paréntesis y selecciono ahora mi rango. El rango ahora va a ser la columna que dice hijos. Selecciono entonces desde G5 hasta G14. Y ahora aquí yo voy a colocar el criterio. Como me dice que calcule aquellos que no tienen hijos, puedo yo calcular el criterio que diga igual a 0, para indicar de que no tienen hijos. También yo les indicaba de que aquí podíamos aplicar otro criterio que podría ser también menor a 1. Si decimos que es menor a 1, pues quiere decir que debe ser de 0 hacia abajo. Lo mismo me va a dar el valor de 4. ¿Sí? Lo voy a dejar igual a 0 para que no se vayan a confundir. Listo. En el ítem número 4 me dice cuántas personas tienen más de 19 años de servicio. Entonces, ahí ya sé que tengo que trabajar directamente con la columna que dice años de servicio. ¿Cuál? Contar puntos sí. Y ahora selecciono aquí la columna que dice años de servicio. El criterio ahora va a ser que deben ser mayores a 19 años. Para que me cuente solamente los que tienen más de 19 años. Me dice que aquellos que tienen más de 19 años son 4 empleados o 4 trabajadores. Y por último tengo el que me pide que calcule cuántas personas ganan 1.500 soles en el neto a pagar. Entonces, aquí ya sé que mi rango va a ser la columna que dice neto a pagar. Igual, contar punto 5. Abro paréntesis, selecciono la información del rango que es neto a pagar. Y el criterio aquí va a ser igual a 1.500. Igual a 1.500. Cierro paréntesis. Y me dice que de todos los 10 trabajadores que tengo en la plantilla de remuneraciones, solo 5 ganan 1.500. ¿Ya? Hasta ahí, chicos, ¿alguna duda? ¿Ninguna? Voy a pasar directamente entonces al ejercicio de la función sumar puntos sí, antes que se nos termine el tiempo, ¿sí? María, ¿quedó ya ahí más claro? Sí, licenciado. Bien, entonces vamos a pasar al siguiente ejercicio. Déjenme compartirles. Bien. Tenemos ahora aquí la función sumar puntos sí. La función sumar puntos sí tiene la misma funcionalidad que la función contar puntos sí. La única diferencia es que ahora con la función sumar puntos sí ya no vamos a contar, sino más bien a sumar el resultado. Por ejemplo, si yo tengo aquí que dice ¿cuánto es la suma de todas las notas que tienen 6 en el curso de Internet? Vamos a aplicar el mismo método que hicimos con la función contar. Sumar puntos sí. Abro paréntesis. Y ahora observen que la estructura de la función me pide que primero yo debo reconocer el rango, luego yo debo reconocer el criterio y por último el rango de suma. Ahora, ojo, cuando trabajamos con la función sumar puntos sí, podemos trabajarla mediante dos formas. Primero, solamente seleccionando el rango y el criterio, y otras seleccionando el rango, el criterio y el rango de la suma. Denme unos minutitos, déjenme conectarme directamente desde los datos para que no se me desconecte de la línea. Antes que se vaya la ley. Bien, ahora sí. Como les indicaba, entonces, mediante la función sumar puntos sí, yo puedo utilizar aquí lo que es el rango, el criterio y el rango de suma, dependiendo, pues, la indicación que nos dé a nosotros el enunciado. Por ejemplo, tenemos aquí en el ejercicio número 6, ¿cuánto es la suma de todas las notas que tienen 6 en el curso de Internet? Se coloco igual, sumar puntos sí, abro paréntesis, y ahora voy a seleccionar mi rango. El rango va a ser el curso de Internet. Entonces selecciono desde la celda de 4 hasta de 13.
Y el criterio le voy a colocar el que me dice notas que tienen 6 en el curso, entonces sería igual a 6. Igual a 6. Entonces me dice que de todas las calificaciones que tenemos en internet, tengo 0 que son igual a 6. Vamos a revisar. No tengo solamente de 5, no tengo ni una que sea de 6, entonces el resultado es 0. ¿Ya? Vamos con la que dice la suma del ítem número 2, que dice cuántos es la suma de todas las notas mayores a 8 en el curso de Word. Entonces nos vamos ahora aquí al curso de Word, colocamos igual, sumar.si, abro paréntesis, selecciono todas las calificaciones del curso de Word. Ahora mi criterio va a ser aquí, el que dice mayores a 8. Mayor a 8. Mayor a 8. Le doy Enter. Y me dice que las calificaciones que son mayores a 8 me suman 141. Recuerden que aquí ya van a sumar, no van a ¿cómo es que se llama? A contar, sino más bien a sumar. Denos un minutito, por favor. Bien, chicos, seguimos entonces. Vamos con el ítem número 8 que me dice cuánto es la suma de todas las notas menores que 15 en Excel. Entonces coloco así mismo, sumar.si, abro paréntesis, selecciono ahora el rango que me dice las notas de Excel mayores a 15. Selecciono todas las notas de Excel, coma, y ahora le coloco el criterio mayor a 15. Se me dice que suman 71. Por último, me dice cuánto es la suma de los aprobados en el promedio. Recuerden que nosotros habíamos indicado que los que tienen una calificación en promedio mayor a 12 son aquellos que van a aprobar el curso. Entonces le colocamos aquí igual sumar.si, abro paréntesis, selecciono ahora las calificaciones de promedio y el criterio va a ser mayor a 12. ¿Ya? Hasta aquí, entonces no tenemos ningún inconveniente con la función sumar.si. Voy a pasar directamente a la pestaña que dice sumar.si número 2. Aquí vamos a trabajar ahora con los tres ítems que nos pide la fórmula del sumar.si. Por ejemplo, déjenme ir directamente a uno que están por acá. Listo. Por ejemplo, en el ejercicio número 8, ¿qué me dice? ¿Cuánto suman los netos a pagar de los que están solo en la AFP íntegra? Entonces tenemos aquí AFP íntegra. Vamos entonces acá. Coloco igual sumar.si, abro paréntesis. Ahora aquí vamos a trabajar con los tres ítems que nos pide la fórmula, que es el rango, el criterio y ahora el rango de suma. En el ejercicio anterior solamente utilizamos el rango y el criterio. Aquí vamos a utilizar los tres ítems de la función. Entonces, ¿cuál podría ser aquí mi rango? Mi rango vendría a ser, dice, a pagar los que están solo en la AFP íntegra. Entonces, mi rango va a ser AFP. Desde H5 hasta H14. El criterio va a ser solo aquellos que dice íntegra. Aquí yo puedo colocar el criterio entre comillas. Y el rango de suma le coloco el que dice neto a pagar. Cierro paréntesis. Y me dice que aquellos que solamente tienen el AFP íntegra tienen un neto a pagar de 9.300. ¿Sí? Voy a repetir para que no se confundan. En este caso vamos a trabajar ahora sí con los tres criterios que nos piden la función sumar.si. El enunciado me pide que calculemos cuánto suman los netos a pagar de los que están solo en la AFP íntegra. Entonces coloco aquí sumar.si,
Abro paréntesis. Primero selecciono el rango. El rango ya sabemos que es la AFP. Entonces, selecciono la columna AFP desde H5 hasta H14. El criterio va a ser lo que me pide, íntegra. Solamente que le calculen a los que tienen la AFP íntegra. Selecciono entre comillas, escribo íntegra. Recuerden que siempre debemos escribir tal como está en la tabla para que no vaya a haber ningún error. Y por último, el neto a pagar. Cierro paréntesis. Bien, me da la cantidad de 9.300. Ahora, ojo, cuando nosotros escribimos el criterio, siempre debemos escribir el criterio idéntico como está en la tabla inicial o en la tabla donde nosotros vamos a calcular. Otra forma de colocar el criterio, aparte de colocarlo entre comillas, nosotros lo podemos seleccionar directamente desde la tabla. Por ejemplo, selecciono el que dice íntegra, doy enter y me va a calcular el resultado. ¿Qué es lo que yo hice aquí? En lugar de colocar el criterio entre comillas, lo que hice fue seleccionarlo directamente desde la tabla. ¿Para qué lo hice de esta forma? Para que al momento de yo generar el resultado, me esté tomando la palabra íntegra tal como está en la tabla. Si yo me voy aquí ¿cómo se llama? En la fórmula, donde dice H8, entonces ahí podemos visualizar que el Excel me lo reconoce que esta H8 representa pues al criterio que dice íntegro. ¿Ya? Entonces, chicos, con esto, para dejar culminado lo que es la actividad del día de hoy, por favor, avancen con lo que tienen el ejercicio 6, el 7, el 9 y el 10. ¿Sí? ¿Alguna duda que tengan hasta ahí, por favor, que me lo hagan saber? ¿Una? Bien, entonces suban por favor a la plataforma. Aquí está ya habilitado lo que hemos realizado hoy día acerca de la actividad de las funciones y especiales. Aquí está habilitado para que lo puedan subir, ¿sí? Ya prácticamente ya hicimos en su mayoría casi todos los ejercicios, solamente faltan lo que son estos 4 de aquí, que es pues con la función sumar.si, idéntica como la que hicimos en este momento. Eso sería por hoy lo que hemos realizado con la clase de ofimática. Cualquier duda, cualquier inquietud, me la hacen saber en el caso que ustedes tengan pues inquietudes pertinentes, ¿sí? Con esto paso a retirarme, de aquí nos estamos viendo en la tercera hora con la clase de emprendimiento. Muchas, licenciado. Gracias, Ricardo.